Hoy en Memorias de Pez os traemos un problemón que está trayendo a países como los Estados Unidos de cabeza. Y es que seguro que os suena, la nueva epidemia zombie, la nueva heroína, esta droga de la que todo el mundo habla. Hoy en Memorias de Pez os vamos a hablar del fentanilo y como no podría ser de otra forma, vamos a colaborar con Memorias de Dolly para explicaros la parte biológica. ¿Qué es lo que lo hace tan adictivo? ¿Por qué es peor que otras drogas? ¿Cómo funciona? Pues todo ello lo podréis descubrir en nuestro canal de la ovejita. Os dejamos el link al vídeo en la descripción. Por nuestra parte, aquí en Memorias de Pez, os vamos a hablar de la problemática del fentanilo a escala mundial. Para saber de qué hablamos necesitamos una breve descripción de esta sustancia. ¿Qué es el fentanilo? Pues bueno, es una droga derivada del opio que se ha utilizado con fines médicos para tratar el dolor y que, atentos, es más potente que la propia heroína. Evidentemente, por eso es tan peligroso. Y por eso también hay tantas sobredosis y muertes asociadas. Para que os hagáis una idea, en 2022 el fentanilo fue responsable de cerca de las 3/4 partes de las muertes por sobredosis en Estados Unidos, alcanzando más de 100.000 fallecimientos. Y la cosa no pinta nada bien para este 2023. Hablamos de que al año están muriendo más personas por el fentanilo en Estados Unidos que por la guerra de Vietnam y Afganistán juntas. Si alguno habéis estado por alguna de las grandes ciudades de Estados Unidos, o si vivís allí, es altamente probable que os hayáis cruzado con personas en un estado muy lamentable, con incapacidad para moverse bien y un comportamiento errático. Seguramente estas personas también hayan mostrado dificultad para respirar o un estado de somnolencia extrema. Vamos, que os podéis explicar por qué se habla de una epidemia zombie con este panorama. Y os preguntaréis, ¿por qué ocurre esto en Estados Unidos? ¿Qué tiene de especial? Pues bueno, en primer lugar es importante destacar que conseguir este medicamento allí es bastante fácil, tanto de forma ilegal como de forma legal. La falta de acceso a una sanidad de calidad y las políticas de prescripción laxas no ayudan a controlar el abuso de este tipo de sustancias. Vamos, que si tienes algún problema sanitario y no tienes mucho dinero, seguramente sea más fácil pagarte un analgésico de este tipo que un tratamiento médico de calidad. Y es que hay que tener en cuenta que la salud en Estados Unidos está muy lejos de lo que cualquiera podría imaginarse, pensando en la potencia que es. La esperanza de vida de Estados Unidos, líder indiscutible del bloque occidental, se acerca más a la de Siria que a la de España, y es menor que la de China o la de Arabia Saudita. Aterrizando un poco, el fentanilo no es solo el primer opioide que se cuela en los narcomercados estadounidenses. Otros fármacos como la oxicodona también han tenido mucho que ver con esta crisis de los opioides que ya lleva tiempo latente allí. Evidentemente la gestión de la pandemia del COVID-19 tampoco ayudó a paliar este tema tan delicado y el impacto que tuvo en un sistema sanitario ya bastante pobre fue determinante. Por cierto, todo este tema del fácil acceso y la cantidad de recetas de opioides disponibles también han sido las causas de que otro de los grandes países de Norteamérica, Canadá, esté también involucrado en esta crisis tan grave. Además de recetar opioides a punta pala y sin mucho control, hay otra cosa que tienen en común los Estados Unidos y Canadá: las relaciones comerciales con México. Resulta que México es uno de los principales exportadores de fentanilo a escala mundial, y bueno, de otras muchas sustancias. El país tiene rutas de tráfico muy bien establecidas hacia Estados Unidos y Canadá. Estas rutas, que están protegidas y dirigidas por cárteles extremadamente violentos, se han utilizado tradicionalmente para traficar otras drogas como la marihuana y la cocaína, pero ahora se utilizan para el fentanilo y sus precursores. Evidentemente, estas rutas y la extensa frontera México-estadounidense se suman a la alta demanda de opioides de los países del norte y hacen un cóctel absolutamente horrible. Un cóctel en el que México es uno de los puntos principales de la cadena de suministro. Por esta razón, ha habido episodios tensos entre ambos países, Estados Unidos y México. Los primeros acusan a México de no hacer lo suficiente por controlar la producción y el tráfico de esta droga, mientras que a la inversa, México acusa a Estados Unidos de no poder controlar su demanda. El tío Sam ha sido especialmente crítico con la postura del presidente AMLO y su política de abrazos, no balazos. Con el mandato de Trump se llegó a sugerir incluso la idea de bombardear posiciones narcoestratégicas para combatir el tráfico de este tipo de drogas. Esto evidentemente fue muy controversial y a México no le sentó nada bien que sus vecinos y amigos del norte pusieran a prueba su soberanía. Pero es que la tensión internacional con el tema del fentanilo va mucho más allá. El principal enemigo de los Estados Unidos y quien le está disputando la hegemonía mundial es otro de los actores fundamentales de este embrollo.
Y es que China, el gigante asiático, tiene mucho que decir aquí, ya que resulta que es uno de los principales fabricantes de precursores químicos que se necesitan para la fabricación de fentanilo. Os hablamos de los precursores que precisamente se utilizan en México para terminar con el proceso en fabricación. Esto quiere decir que las acciones de China sobre la regulación de la producción de estos precursores, de manera legal o ilegal, tienen efectos al otro lado del Pacífico. ¿Os acordáis de las guerras del opio? En ellas, Reino Unido, con su exportación de opio, logró abrir el comercio occidental y establecer unas políticas comerciales desiguales y favorables para los británicos, marcando lo que se conoce como el siglo de la humillación. Cualquiera podría pensar que este uso del opio, como una herramienta económica y política para presionar a otros estados, podría repetirse, esta vez, desde el lado chino. Como no podría ser de otra forma, y después del importante papel de China en la pandemia del COVID-19, Estados Unidos no está llevando muy bien este enorme poder que tiene China sobre ellos. A pesar de todo esto, el país de Xi Jinping ha implementado nuevas medidas de seguridad y el control en la fabricación de estos precursores tan peligrosos. Y es que lo cierto es que esta epidemia zombie es algo que puede acabar por volverse en contra de uno mismo, por mucha presión geopolítica que te permita hacer. Así se han incluido varios precursores en nuevas listas negras y ha habido cambios legislativos para dificultar la exportación legal de algunas de las sustancias clave. También ha habido operaciones dirigidas a desmantelar redes ilegales involucradas en la producción y exportación de precursores del fentanilo. Si las cosas funcionan relativamente bien, lo que tendría que ocurrir a partir de estos cambios es que en México disminuya la disponibilidad de estos precursores. No obstante, esta situación también abre la posibilidad para que los traficantes y productores busquen nuevos países y mercados para obtener precursores químicos, algo que desgraciadamente en el mundo hoy también es posible. Y aquí es donde países como la India pueden jugar un papel muy relevante para bien o para mal. Actualmente la industria farmacéutica india es gigante y está muy bien establecida. Esto significa que la responsabilidad que tienen es enorme, ya que el control de la fabricación de precursores puede suponer el cielo o el infierno en esta crisis. De hecho, los precursores primarios, los primeros que se utilizan en la cadena de fabricación, ya proceden de allí. Y es que a pesar de cualquier intento de control que pueda hacer el gobierno indio, lo cierto es que India es un paraíso para cualquier capo. Sus autoridades son corruptibles, sus instituciones están debilitadas y sus conexiones comerciales, tanto marítimas como terrestres, son enormes. Vamos, que según la propia ONU, India puede convertirse en la nueva amenaza mundial respecto a la producción de fentanilo. Pero aún hay un país que puede tener una importancia clave en esta crisis, y es el principal productor de opio del mundo, Afganistán. Y es que aunque el fentanilo es un opioide sintético y no se necesita del opio para producirlo, la bajada en la producción del opio en Afganistán este último año ha sido brutal. Aproximadamente, la producción ha caído un 95%. La prohibición del cultivo del opio por parte de los barbudos, que ahora se han hecho con el gobierno afgano, ha llevado al abandono de los cultivos de amapolas. Esto quiere decir que también está bajando la producción de opiáceos, que no opioides, sustancias que, como os hemos explicado en Memorias de Dolly, necesitan del opio para su fabricación. ¿Y esto qué quiere decir? Pues bueno, que es posible que el vacío que dejan estas sustancias, como la heroína en el mercado ilegal, sea sustituido por opioides sintéticos como el fentanilo. Con todo esto que os hemos contado, es muy importante que sepáis una cosa. En el mercado ilegal, muchas veces el fentanilo se mezcla con otras drogas, como por ejemplo la heroína. Esto significa que además de utilizar las mismas rutas de reparto que el resto de drogas, acaba muchas veces en consumidores que ni siquiera saben qué están tomando. Si la heroína ya era una movida, imaginad lo que puede ser que te vendan una heroína, entre comillas, tan potente. Bueno, tan potente y tan dañina. Y encima, tú no lo sabes. Como resumen, para que nos enteremos bien, el meollo empieza entre China e India, donde se fabrica la mayor cantidad de precursores. Estos países comercian entre sí con los productos químicos necesarios, en muchos casos ilegalmente. Así, desde China, terminan por prensar el fentanilo que producen en pastillas o mezclarlo con heroína para mandarlo a Canadá o Estados Unidos. Sí, además de en México, en China, también se produce mucho del fentanilo que llega a América, además de los precursores. Mientras tanto, desde la India se comercia con el fentanilo que será prensado y vendido en pastillas prescritas. Actualmente, desde China, se envía la mayor cantidad de precursores a América del Norte. Los precursores a veces terminan en Estados Unidos o incluso en Canadá, pero cruzarán la frontera sur para terminar en México. Allí, finalmente, se elaborará el fentanilo que se introducirá en las rutas del narcotráfico y terminará por ser consumido en los Estados Unidos y Canadá. Ya veis lo bien que funciona este terrible sistema.
Y ahora supongo que mucha gente se estará haciendo una pregunta. Esto que pasa en Estados Unidos es un desastre, pero ¿no pasa en el resto del mundo? Bueno, pues en Europa el control de la prescripción médica de este medicamento es bastante duro, algo que no quita que aún así se esté empezando a consumir. De hecho, España es uno de los países que más fentanilo consume del mundo, muy lejos de lo que se consume en Estados Unidos, eso sí. Lo que pasa es que España no tiene ningún problema de salud pública y casi nada de tráfico ilegal. Vamos, que casi no hay incautaciones de fentanilo. Y la mayoría del consumo es legal. Parece que aquí está controlado, aunque no debemos confiarnos nunca. En el resto de países del mundo parece que la cosa tampoco está cerca de convertirse en lo alarmante que es en Estados Unidos y Canadá. Actualmente desde Estados Unidos las soluciones están pasando por legislar a favor de fármacos que ayudan a recuperarse de la adicción a opioides como la buprenorfina. La administración Biden también ha aumentado las operaciones policiales destinadas a la producción y el contrabando, además de impulsar sanciones internacionales a miembros del cártel de Sinaloa, algo para lo que, evidentemente, la colaboración con México es necesaria. Esta crisis del fentanilo evidencia dos cosas. La primera es la necesidad de cooperación internacional para tratar un problema que puede terminar por estallar en cualquier lugar del globo. La segunda queda muy clara con el ejemplo de España. Con un sistema sanitario fuerte, los opioides pueden convertirse en una solución para paliar el dolor en muchas personas, y no en un problema tan tremendo. Os recordamos que tenéis el otro vídeo hablando de lo que aquí no hemos aclarado en ningún momento. ¿Qué narices es el fentanilo? ¿Por qué es tan adictivo? ¿Es posible recuperarse de su adicción? Y alguna que otra cosilla más. Os dejamos el link aquí y en la descripción. Recordad suscribiros a Memorias de Dolly para más vídeos sobre ciencia. Y por lo demás, nada, un saludo y hasta la próxima.